Normalmente la pastora siempre me pregunta que de qué voy a predicar. La verdad es que nunca le digo. No porque no quiero que sepa, sino porque lo que yo no quiero es que ella se predisponga a dar un mensaje de parte de Dios aquí en lo que yo ya le dije. ¿Sí me explicó? Sino más bien lo que Dios pone en mi corazón, yo lo desarrollo y hasta luego ya ni me pregunta porque sabe que nunca le digo. Entonces, pero hace rato yo escuchaba cuando Dios estaba dando la palabra, muchos a veces tenemos miedo a muchas cosas. Hay miedos a veces hasta ocultos ahí, que yo le daba ejemplos sencillos. Hay gente que le da miedo a hablar en público, hay gente que le da miedo qué van a decir de él, hay gente que aunque no lo crea tiene miedo a triunfar, le tiene miedo al éxito, tiene miedo a que le vaya bien. O sea, hay miedos de muchas formas y que a veces los tenemos ahí, y Dios quiere en esta tarde que tú desarraigues ese miedo o que lo arranques de tu corazón, porque no es bueno para ti, porque el miedo trae en sí condenación, porque Dios nos ha dado un amor, nos ha dado el don del amor, ese amor perfecto, dice la Escritura, que echa fuera todo temor, o sea, todo miedo. Entonces, en sí, hermano, el tener miedo es desconfiar de Dios, es dudar de Él, dudar de su amor, dudar de su misericordia. Pero ¿cuántos de los que estamos tal vez hoy aquí tenemos miedo? Yo puedo escuchar de repente en la calle donde uno anda. Por ejemplo, en el año 2000, por ejemplo, la gente tenía miedo. Decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo y que iba a traer una situación difícil, y pues ya estamos en el 2025 y no pasó nada. Otros decían que en el 2012 venía un cataclismo porque los mayas profetizaron que 2025, y aquí seguimos. Y así vamos a encontrar, pero hay gente que todo eso le causa miedo, le causa temor en su corazón. Pero cuando tú sabes quién eres en Dios, cuando sabes que Dios está contigo, hermano, no tiene por qué haber miedo en tu corazón, porque pase lo que pase y venga lo que venga, Dios seguirá siendo Dios y seguirá siendo nuestro Dios. Y si Dios tiene un tiempo para cada uno, cuando sea ese tiempo, no debe dar miedo ni siquiera a morir. Al contrario, es una gran bendición a los que ya se nos adelantaron. Es una bendición porque ahora están en un mejor lugar. Ahora te toca a ti y a mí esforzarnos para un día estar ahí también. Entonces el miedo, hermano, es un peso que no podemos cargar. ¿Sabes? El miedo te ata y evita que continúes con el caminar que Dios ha puesto para ti. El miedo te ata. Y quiero que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Proverbios, capítulo 29, verso 25. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. O sea, eso habla, hermano, de que cuando alguien tiene miedo o temor a algo, es como un lazo que te ata. Y yo lo pude ver ahora en el sismo del 17, le daba yo el ejemplo, que a mí me tocó estar ahí en el edificio donde trabajo, que en realidad viene siendo un piso 10. Se sintió muy feo el temblor, pero hubo compañeros que literal se privaron, compañeras que el miedo las paralizó de tal manera que ya no reaccionaban. Yo te quiero preguntar, ¿has experimentado ese tipo de miedo, ese tipo de temor, alguna circunstancia? Porque ya cuando este miedo rebasa ciertos parámetros se convierte en una fobia. Hay gente que le tiene fobia a los insectos, a las arañas, por ejemplo. Hay gente que le tiene fobia a las alturas. Hay gente que le tiene fobia al estar encerrado.
Hay gente que le tiene fobia a convivir con otras personas, aunque no lo creamos. Hermanos, por esta razón es que Dios hoy nos invita a que consideremos su palabra, que sin duda nos trae seguridad, nos da guianza, nos trae libertad. Y levante su mano derecha y Dios te dice, y esta palabra hará que en ti, vamos, levante su mano derecha con fe, te hará prosperar. Su palabra nos hará prosperar. Amén. Baje su manita. Y cuando hablamos de la prosperidad, no es esa falsa prosperidad que andan anunciando por todos lados, que usted deposita aquí $1,000 pesos y Dios le va a regresar 10,000. No funciona así, hermano. No es así. Dios es tan bueno que lo que a veces damos de corazón se puede multiplicar, por supuesto que sí, pero no es así. La verdadera prosperidad es que goces de salud, que tu familia esté en Dios, que no hay familia perfecta, no la hay, no existe. Me decía mi hija, es que ¿por qué no somos una familia normal? Gracias a Dios no lo somos. Jesús no era normal. Jesús era muy diferente a todos los demás y por eso era señalado, juzgado y criticado, porque él vino a marcar una diferencia. Ha sido el más grande revolucionario en la historia de la humanidad, y sin usar una sola arma ni una sola bala, solo su amor y la palabra. Entonces eso, hermano, es lo que trae la transformación. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es que vivamos y tengamos vidas plenas y bendecidas. Pero sabes, el miedo nos impide esto, y el ejemplo clarísimo de esto, solo para entrar ya en el tema, es el pueblo de Israel. Cuando Dios les da la promesa, una vez que les da la libertad de Egipto, los pone prácticamente en el día 11 para cruzar el Jordán, en el día 12 y tomar la tierra prometida. Y Moisés en el día 11 manda 10 espías, más bien 12 espías, uno representando a cada tribu. Pero resulta que usted conoce la historia, que 10 de ellos dieron un mal informe. ¿Pero por qué dieron ese mal informe? Ahorita lo vamos a ver. Y solo 2 creyeron. Pero esos 10 que dieron ese mal informe influyó y dieron el miedo a los demás, a todo el pueblo. Y yo le quiero preguntar, ¿qué pasó en el 2019? Usted sabe lo que pasó en el mundo, pero la primera plaga que se soltó fue la del miedo. El miedo a contagiarme, el miedo a enfermarme. Y está comprobado científicamente que cuando una persona tiene miedo, sus defensas bajan y es vulnerable a muchas cosas. Yo quiero que reflexionemos, porque es un arma que el enemigo usa constantemente. Entonces, ¿qué hacemos con esos miedos más profundos que nos están atacando por igual a los que conocemos de Dios y a los que no conocen de Dios? El pueblo de Israel, hermano, pudo haber conquistado la tierra prometida en el 12º día. Sin embargo, por ese miedo los llevó a vagar 40 años en el desierto. Y no solo eso, porque lo más terrible no es que no entraron después de 40 años, sino que toda esta generación que salió de Egipto, a excepción de Josué y Caleb, todos murieron en el desierto. El miedo nos lleva a morir, hasta espiritualmente. No hablo solo de una muerte física, espiritualmente. Cuando una persona vive con miedos, y ahorita lo vamos a ver, cómo podemos morir espiritualmente. Y aquí quiero empezar con la palabra temor. ¿Qué significa la palabra temor? En el versículo que leímos de Proverbios, si lo puedes poner, hija, la palabra hebrea sharada, que es espanto,
temblor, temor, miedo, ansiedad. Hoy día mucha gente sufre de ansiedad y ese es un miedo. Y se deriva de una palabra que es shared, que es estremece, tembláis, temblando, temeroso, susto. Entonces vemos que el temor pone lazo y encierra y asfixia a las personas. O sea, no las deja ser libres. ¿Cuántas veces por miedo no hablamos? No lloramos porque sentimos miedo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar, hermano? Aquí no importa qué piensen de ti. Tú tienes que caminar como alguien que es libre. Y Dios quiere que tú seas libre de todos tus miedos. Yo quiero que tú vayas pensando ahorita en esos miedos que te han detenido para emprender un negocio. Lo he dicho aquí muchas veces. ¿Qué puede pasar si no pega ese negocio? Lo intentaste. Emprendes otro. ¿Qué puede pasar? Pero ¿qué tal si sí funciona? Los miedos nos detienen de muchas maneras. Entonces, si se da cuenta, este versículo que leímos de Proverbios nos lleva a dónde va una persona que tiene miedo. Va a estar atada. Ustedes imagínense Lázaro cuando Jesús ora por él y resucita. Y yo lo he explicado aquí. En ese tiempo acostumbraban a enredarlos como si fueran momias. Y claramente dice la Biblia que se levantó atados de sus pies y de sus manos. Y no solo eso, tenía un sudario en su cabeza. O sea, no podía ver. Y se levantó y Jesús lo tenía enfrente. Y yo pregunto, ¿qué le costaba a Jesús retirar el sudario? ¿Qué le costaba a Jesús desatarlo? Hablo aquí de una manera física. No le costaba nada. Sin embargo, instruye a sus discípulos y les dice: id y desatarlo. Es aquí donde el Señor comisiona a sus ministros para desatar a las personas. Y el miedo es un lazo que te tiene atado. Y hay gente que vive con miedos toda la vida. Hay gente que tiene miedo hasta comer ciertos alimentos, porque si dice, se me voy a enfermar, y es que cuando como esto me enfermo. Y es terrible eso, hermano. Yo sé que todos aquí hemos sentido miedo alguna vez, porque el miedo también es una defensa. Pero cuando excede ciertos parámetros ya no es normal. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí le tenemos miedo al fuego? Es obvio que todos, porque si tú te acercas a donde hay fuego, te quemas y lo sabes. Ese miedo que está en nosotros es una defensa, pero cuando excede los parámetros, ya se convierte en un problema. Y es lo que dice aquí en Proverbios, si lo leemos: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Por eso, hermano, tenemos que hoy arrancar el miedo de nuestros corazones. Arráncalo. No te sirve. Y tal vez es lo que te ha detenido para seguir avanzando en el Señor. Porque el miedo intimida y también esclaviza. Pero hoy Dios quiere hacerte libre. ¿Cuántos lo pueden creer? Ahora yo te quiero preguntar, no contestes, pero ¿cuántos miedos tendrás? ¿Con cuántos miedos estarás? Sabe, yo hasta cuando estaba en el mundo, yo les soy franco, yo estando en el mundo, yo nunca le he tenido miedo a la muerte, pero algo que sí le tenía miedo era quedarme solo. Y ¿sabes qué era lo más terrible? Que yo podía estar rodeado de mucha gente que decía que me apreciaba,
pero yo me sentía solo, porque el único que podía llenar ese espacio era Jesús. Ya hasta después lo supe. Lo que te quiero dar a entender que hoy Dios nos da la oportunidad de empezar a sacar esos miedos y que tú los arranques de tu corazón, y Él quiere llenarte de ese amor, de ese perfecto amor que echa fuera todo temor, y que puedas, hermano, ser pleno. Por ejemplo, hay gente que no viaja porque tiene miedo. Es que asaltan, es que los accidentes. Hermano, estés donde estés, cuando Dios dice que es tu tiempo, en donde estés. ¿Y cuántas veces dejamos de disfrutar la vida, lo que Dios nos dio, por miedos? Solo voy a mencionar algunos, porque la lista es inmensa. Hay gente que tiene miedo a fracasar. Y tú le puedes preguntar a la gente exitosa cuántas veces fracasó, y te va a decir, yo intenté muchos negocios y ninguno se dio. Pero hoy son exitosos porque vencieron el miedo al fracaso. Uno de los casos más tremendos que puedo darle ahorita es el de Michael Jordan. ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe quién fue o quién es? Porque todavía está entre nosotros. Considerado el mejor basquetbolista en la historia de la NBA. O sea, lo mejor de lo mejor. ¿Sabe qué le dijo su maestro de la prepa? Que no servía para el básquetbol, que se dedicara a otra cosa. Y eso fue su motor de él para prepararse. Y vean en qué se convirtió. Pero qué tal que él hubiera tenido miedo al fracaso. Nunca te puedes detener a fracasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí en la iglesia? Yo le he dicho y no me canso de decirlo: si es necesario volver a empezar, volvemos a empezar. Siempre y cuando Dios vaya con nosotros. Si de aquí a 5 o 10 años es necesario volver a iniciar, volvemos a empezar. Nunca te detengas por el fracaso. Hay gente que le tiene miedo al éxito o que las cosas salgan bien, porque hay gente que no sabe qué va a hacer cuando le vaya bien. Recuerdo en esos programas que hay de televisión donde concursan al canto, recuerdo que había un señor que cantaba en el metro y fue el que ganó el concurso. Creo que en ese tiempo le dieron como $1,000,000, algo así, y le preguntaron: ¿y qué va a hacer? La verdad, no sé. Hay gente que tiene miedo, le decía, al éxito. Hay gente que tiene miedo al qué dirán. A veces, ¿por qué no compartimos la palabra? Porque tenemos miedo al qué van a decir de mí. Si saben que yo les hablo de Cristo. Hay gente que tiene miedo al rechazo, a que te rechacen. Hay gente que tiene miedo a ser vulnerable. Y podemos dar muchos más ejemplos del miedo, hermano. Muchos, ¿por qué no cantan teniendo una voz bonita? Porque les da miedo pasar al frente y tomar un micrófono. Porque hay gente que tiene miedo a danzar cuando sabe que tal vez tiene el don, porque va a decir: ¿y qué va a pasar si me equivoco? Nada, porque tu danza, tu corazón es genuino para Dios y Dios lo va a ver con mucho agrado. Y así me puedo ir. ¿Por qué me da miedo si me gusta trabajar con los niños, pero me da miedo que... O sea, sí me estoy dando a entender. Miedos que te detienen a tu caminar en Dios y tal vez más allá en la vida. Hermano, el pueblo de Israel, cuando fue liberado,
Ese miedo trajo desconfianza en Dios. El miedo es desconfiar de Dios. Hermano, si yo sé que Él es mi Dios, Él prometió guardarme y cuidarme, y yo tengo que confiar en eso, que Él está conmigo y que Él me está guardando de todo enemigo, tanto físico y espiritual. ¿Tú lo puedes creer? Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 69 y 70. Y vamos a ver aquí cómo esto nos va a ayudar para poder vivir sin miedo. Aquí el contexto de estos versículos es cuando arrestan a Jesús. Una vez que celebraron la Santa Cena, que fue traicionado y arrestado, ¿ok? Entonces dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque tuvo miedo. ¿Y cuántas veces Pedro dijo: Señor, yo hasta mi vida daría por ti? Aunque no dice aquí ni miedo ni temor, pero obviamente lo negó porque tenía miedo Pedro. Y cuando entendemos el contexto en el tiempo de Jesús, que una de las prácticas de los romanos era crucificar a las personas, pues obviamente Pedro tenía ese temor en su corazón, aunque ahí todavía no sabía lo que venía sobre Jesús, porque se los llevó a orar a él, a Juan, se los llevó a orar aparte, porque Jesús también sintió temor, hermano, a morir, porque era un ser humano también como tú y como yo, tenía su naturaleza humana y sabía que lo que venía sobre su vida era algo terrible, pero él estaba dispuesto a pagar el precio. Ni el miedo ni el temor lo iba a detener, porque era más grande su amor hacia el Padre que cualquier otra cosa. Si te das cuenta, desde ahí está la receta para el miedo: el amor a Dios, el amor al Padre. Eso me da mi seguridad de saber que soy su hijo, de saber que voy a estar en buenas manos ahí. Entonces que este Pedro tenía miedo y negó a Jesús. Pero quiero que nos centremos en la palabra fuera en el patio. Él estaba fuera. ¿Me puedes poner la palabra, por favor, hija? Porque aquí se usa la palabra del griego exo, que significa fuera, extraños, excluidos, sin, lejos, adelante, fuera, extraño, de un adverbio de la palabra ek, que es afuera, lado de puertas, literal o figurativamente. Lo que quiero dar a entender, que cuando la gente está fuera de Dios, está lejos de Dios, es vulnerable al miedo. Por eso no puedes estar lejos, debes de permanecer lo más cerca posible siempre. Y si alguien aquí ha experimentado lo que es estar fuera de Dios, porque hermano, aún estar en la iglesia, aún sirviendo en la iglesia, no me garantiza que yo esté en Dios. Pero cuando tú sabes que estás dentro de Dios y que estás ahí junto a Él, eso te da seguridad. Yo veo que mucha gente se queja de que asaltan en la México Pachuca y que esto y que el otro y yo le quiero preguntar, o me puede preguntar usted: ¿y cuántas veces lo han asaltado usted, pastor?
Ni una. ¿Por qué? Porque yo trato de estar cerca de Dios. No fuera, sino cerca de Él. Y yo estoy tranquilo y en paz. Si estamos aquí, iglesia. Entonces cuando tú estás fuera, aquí Pedro dice que estaba sentado fuera en el patio. Y alguien la sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, porque tuvo miedo, porque estaba fuera. Él se sentía afuera. Obviamente el proceso que vivió Pedro fue complicado. Imagínese ver a su maestro golpeado y arrestado y con la incertidumbre: ¿y qué va a pasar ahora? Yo entiendo el miedo de Pedro como ser humano, pero para nosotros es una gran enseñanza, hermano, porque eso nos enseña que no puedes estar fuera de Dios ni lejos de Dios, porque si tú estás fuera y lejos, estás en problemas. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba cerca al padre, en la casa del padre, su corazón estaba afuera, estaba lejos, porque él añoraba las provincias lejanas, añoraba gastarse la herencia que le correspondía fuera del padre. Pero qué interesante que una vez que estaba fuera de ese lugar, ahora su corazón estaba en el Padre, porque ahora anhelaba regresar al Padre. Dijo: en la casa de mi Padre hay muchos que sirven. Y fíjese el enemigo, qué es lo que provoca en las personas: que te sientas indigno, porque él dijo: ya no soy digno de ser llamado hijo, que me haga uno de sus siervos, nada más uno de sus sirvientes, con eso me conformo. Pero conocemos el corazón del Padre. Lo bañó, lo limpió, le puso vestido limpio, le dio sandalias, le dio anillo, y aparte hizo fiesta. Lo mismo hace el Padre con nosotros. Por eso, hermano, es importante que hoy saques todo miedo, y lo primero que tienes que hacer es acercarte a Dios, acercarte al Padre, que ya no permanezcas fuera, sino que te acerques, que confíes en su amor y en su misericordia. Amén. Yo le daría palmas al Señor por eso. Amén. Pero vemos que esta situación no fue sorpresa, porque Jesús ya se lo había anunciado anteriormente a Pedro. Acompáñenme al verso 31 del mismo capítulo, por favor. Mateo 26, versos del 31 al 33. Dice la Escritura: entonces Jesús le dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. ¿Y qué le contestó Jesús? Verso siguiente. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ocurrió. Tal como lo dijo el Señor, ocurrió. Todos, una vez que arrestaron a Jesús, todos tuvieron miedo y dejaron a Jesús solo. Pero solo Pedro lo seguía de lejos, porque tenía miedo. No puedes seguir a Jesús de lejos. A Jesús se le sigue de cerca. Tenemos que estar cerca, dentro del camino, cerca a Él.
Porque Pedro decía con tanta seguridad: yo no te dejaré jamás. ¿Sabes cuánta gente, por ejemplo, aquí en la iglesia me ha dicho: pastor, yo nunca lo voy a dejar, usted es mi pastor? Cuando empiezan a decir eso, hermano, ya me da miedo, porque sé que se van a ir. Y digo: Señor, te entrego esto, y porque ya sé qué va a pasar. Por eso a veces es mejor, mire, y estar ahí, ser constante. Entonces vemos que Pedro, hermano, hizo esa declaración con mucha autoridad, creyendo que no iba a dejar a Jesús. Ahora yo le pregunto: ¿Pedro habrá sido hipócrita al decir eso? No, yo creo que sí lo hizo de corazón. Pero cuando vienen los desafíos, las pruebas a nuestra vida, es ahí donde nuestra fe es probada, donde nuestra fe se desafía. Y la verdad es que el tiempo de pandemia fue un desafío muy grande para todo el mundo, no solo para la iglesia, para todo el mundo. Fue un desafío terrible. Pero sabes, hermano, pudimos ver su misericordia y su amor. Nunca nos faltó nada. Algo pasaba increíblemente: la comida en el refrigerador siempre estaba lleno. No faltó. Increíblemente cómo Dios suplía, y uno no entendía los cómo. Ahora vean lo que dice el verso 35, por favor, hija. Y Pedro le dice: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. O sea, lo que Pedro decía, los otros discípulos decían: sí, nosotros también. Y nada más lo agarraron, ¿y qué pasó? Se dispersaron. Y llevó a los otros discípulos a declarar que tampoco iban a dejar a Jesús, y que si era necesario que murieran por Jesús, lo iban a hacer. Y obviamente más adelante muchos de ellos murieron de muertes terribles, a excepción de Juan. Juan murió en su vejez. Pero Pedro, por cierto, nunca visitó Roma, porque ahora ustedes saben que hay un personaje en el Vaticano que lo acaban de anunciar, y se dice que es el sucesor de Pedro. Pero si Pedro nunca fue, y menos que se haya establecido la iglesia en Roma, o sea, completamente cosas fuera de toda realidad, fuera de todo contexto. Cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre él iba a edificar su iglesia, se refería a que cuando Pedro hace la declaración de fe que Jesús era el Cristo, que Jesús era Hijo de Dios, a eso se refería el Señor, que todos los que hoy formamos parte del cuerpo de Cristo, todos los que somos hijos de Dios, hicimos la misma declaración. Pero Pedro fue el primero que se le reveló eso, porque Jesús se lo dijo: esto que tú acabas de decir, Pedro, no te lo pudo revelar ni carne ni sangre, solo mi Padre que está en los cielos. A eso se refería Jesús, no a una iglesia física que ahí se dice que está la tumba de Pedro. Tampoco fue así. Pero Pedro decidió morir crucificado, pero él dijo: yo no puedo morir igual que mi Señor, a mí ponme de cabeza.
he ahí donde dicen que la cruz invertida que está en este lugar se refiere a eso. Pero espiritualmente, ya lo he enseñado aquí, la cruz invertida significa una burla a nuestro Señor Jesucristo, y se usa en el ocultismo y en el satanismo. Entonces, hermanos, retomando el tema, pero ¿qué pasaba antes de esto? Para que viéramos realmente por qué Pedro lo llevó a hacer esta declaración. ¿Qué pasaba en los corazones de los discípulos? Acompáñenme ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 20 al 23. Aquí estaban celebrando la Santa Cena. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre el cual de ellos debería ser considerado como el mayor. O sea, ya estaban diciendo: no, sí, cuando él se vaya tú a la derecha, yo a la izquierda. Es como la iglesia, que a veces la gente se está peleando lugares de privilegio, hermano. No es así. El simple hecho de que Cristo nos haya llamado ya nos da un gran lugar. Ya somos privilegiados nosotros por el simple hecho de ser llamados hijos de Dios. Ya hay un privilegio para nosotros, el ser hijo de Dios. ¿Tú ya recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Ya lo invitaste a entrar? ¿Hace cuánto? ¿Cuánto es mucho? Hay que hacerlo. Ahorita lo explico. Porque, hermanos, todos los que formamos parte de la familia de Cristo un día tomamos esta decisión. Ahora, ¿por qué es tan importante? Ahora, ¿en qué edad se puede recibir a Cristo? Porque hay mucha... Por ejemplo, un niño podría recibir a Cristo. Claro que lo puede recibir, pero es un niño, le pertenece a Dios. Pero cuando entra la inocencia, es la pérdida de la inocencia, que muchos de ellos pueden ser a los 11, 12 años, ya tienen que hacer su confesión de fe, porque ya perdieron la inocencia. Cuando son inocentes, le pertenecen a Dios. Es como ahorita Mateo. Mateo es de Cristo, él no necesita hacer ninguna oración. Como Abby tampoco necesita hacer esa oración porque es de Dios ahorita. Pero cuando entra la inocencia, por eso es lo importante de traerlos desde ahorita, porque desde ahorita se les da sus clases, ellos van aprendiendo, y el día de mañana tienen que tomar esa decisión de recibir a Jesús, porque si no caemos, lo que explicamos hace un rato, estamos fuera y no cerca. A lo mejor yo quiero estar cerca, pero ¿qué es lo que me va a acercar? El sacrificio de Jesús. Y cuando yo lo invito, Él es el que me acerca al Padre. Él nos acercó, Él es ese camino, ese puente entre los hombres y Dios. ¿Sí estamos aquí? Pero vemos que aquí ellos estaban incrédulos y confusos de quién iba a entregar, y se pusieron a discutir confundidos entre ellos, quién iba a entregar, quién iba a traicionar a Jesús. Pero los llevó a algo más desagradable.
Pero esto mostró lo que verdaderamente había en sus corazones, porque ellos estaban pensando quién iba a ser el mayor. O sea, y aquí yo lo he dicho, de todos los apóstoles, ¿quién fue el mejor? A su criterio, ¿quién pudo ser el mejor? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Quién pudo ser el mejor de ellos? ¿O el mayor de ellos? Algunos dicen Pablo, pastor, porque Pablo escribió muchas epístolas. Otros, Pedro, porque fue el que más desafíos tomó y era alguien que de su ímpetu, su fuerza. Juan, pastor, Juan, porque él estaba a su costado, él el que lo amaba, estando en la cruz, él estaba ahí pegadito. La verdad es que todos, hermanos, fueron importantes, aun de aquellos de los que tal vez no se habla mucho. Cada uno de ellos cumplió un propósito en Dios. Cada uno de ellos. Ahora aquí la pregunta: ¿Pablo era discípulo, fue apóstol de Jesús o del Espíritu Santo? Su hijo. A ver, para los que están en los, o los que vienen a los discipulados, que después lo van a aprender ustedes también, hijos que se van empezando. Pero a ver, ¿saben que el Padre, Dios Padre, tuvo un apóstol? ¿Sí sabían o no? ¿No? Porque la palabra apóstol significa enviado. Y Jesús fue enviado por el Padre. Jesús tenía 12, pero uno se perdió. Fueron 11 que fueron enviados por Jesús. Pero una vez que Jesús muere y resucita, se va a la diestra del Padre y dice: les conviene que yo me vaya, porque enviaré al otro Consolador, al Espíritu Santo. Permanezcan aquí, no se muevan hasta que Él no descienda. ¿Se acuerda? Y a Saulo de Tarso aparece en el tiempo cuando el Espíritu Santo ya había venido sobre los ya apóstoles en ese momento. Entonces Pablo, o Saulo de Tarso, después llamado Pablo, es apóstol del Espíritu Santo. Y hay más apóstoles del Espíritu Santo. Digo, hay para aquellos que dicen que no, que ya se acabó, nada más eran esos 12. Pero bueno, ya me metí en estos líos. Ustedes tienen la culpa de eso, ¿eh? ¿Para qué me pregunta? Entonces ellos, hermanos, estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. ¿Quién de ellos iba a ser el mayor? ¿Quién de ellos? Entonces, ¿cuál es la razón para que los discípulos hagan eso? Porque ellos, en vez de aprovechar la última cena con Jesús, se pusieron a disputar de quién iba a ser el mayor. Y la razón de ellos, ¿lo quiere escuchar hoy? ¿Seguros? El egoísmo y el orgullo. Cuando pensamos solo en nosotros. A ellos aquí lo que estaban enseñando es que no les interesaba ni siquiera lo que ya venía sobre Jesús, a pesar de que Jesús ya lo estaba anunciando, a pesar de que había dicho que en ese momento ahí en la mesa estaba el que lo iba a entregar, el que lo iba a traicionar.
Pero los demás discípulos, incluyendo Pedro, Juan y todos los demás, estaban pensando quién iba a ser el mayor. Y eso, hermano, el egoísmo y el orgullo es una puerta tan enorme para que el miedo entre. Es que nos sentimos que todo gira alrededor de nosotros y no es así. ¿Quieres erradicar el miedo de tu corazón? ¿Quieres sacarlo? Deja de ser egoísta y orgulloso. Sé más empático con las necesidades que hay dentro y fuera de la iglesia, porque no solo hablo de dentro, sino también hay que ver allá afuera la gran necesidad que hay. Ahora que fui a visitar a mi madre al hospital, me dio tanta tristeza una señora que estaba al lado, porque está en neurología mi madre ahorita, siendo atendida. O sea, yo creo que su problema está tan severo que empieza a gritar: ya déjenme, no me hagan daño. ¿Usted se imagina lo que pueda estar sintiendo ella? Y a veces la falta de empatía es decir: ay, ya que se calle. No, hermano, es ver realmente el sufrimiento de una persona que está ahí siendo atormentada. Los científicos dirán que tú y yo estamos locos, pero ¿de qué otra forma te puedes explicar la condición en la que llegó esa mujer ahí? Porque mire, continuemos con lo que estábamos. Mateo 26, 36. Dice, entonces, 26, 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba, repita conmigo, Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. ¿A qué lugar iba? A un lugar llamado, y lo hemos dicho aquí, ¿qué significa Getsemaní? A ver, Rubí, ¿qué significa Getsemaní? Fruto. ¿Segura? Significa prensa de aceite. Es donde llevaban las aceitunas y las ponían en esa prensa y las apretaban, las presionaban todas para sacar lo que conocemos como el aceite de olivo puro, no como el de hoy que venden ya todo ahí rebajado, pero ahí sí puro. Entonces esto habla, hermano, de que Jesús en ese momento se iba a enfrentar a una gran presión. Y cuando estamos todos aquí, hemos estado en algún momento bajo presión, ya sea por trabajo personal, por algunos temas, vivimos bajo presión. Y la pregunta es: ¿qué sale de ti? ¿Qué sale de ti cuando estás viviendo bajo presión? ¿Sí está aquí, iglesia? ¿Qué está saliendo de ti? Getsemaní, un huerto de olivos en el monte de aceitunas. Entonces Getsemaní, le decía, significa prensa de aceite. A ver, vuelvo a preguntarle porque no me ha contestado. Cuando usted está bajo presión intensa, ¿sabes? Sale lo que hay en tu corazón.
Por ejemplo, la mayoría de los adolescentes piensan, es que nadie me quiere, nadie me entiende, todos me critican, todo el mundo está sobre mí, y cuando ni siquiera es así. Hay adultos que si estamos bajo presión en el trabajo, y yo mientras tengo un buen de trabajo y los otros no les encargan nada, es lo que sale de tu corazón. De Jesús, cuando estaba orando en el Getsemaní, salieron gotas de sangre, su sudor eran como gotas de sangre, porque él sabía lo que venía. Él sabía perfectamente a qué venía. Por eso se anticipó muchas veces al decirles, mi hora ha llegado. El Hijo del Hombre será entregado, seré traicionado, seré entregado. Y cuando todavía le dice a Judas, haz, amigo, haz lo que tengas que hacer. Entonces, cuando estamos bajo esa presión intensa, es lo que sale en nosotros, es lo que está en nuestro corazón. O sea, sale lo que realmente somos. Muchas veces fingimos quiénes somos, pero el fingir tarde o temprano se acaba. Se los he dicho aquí, y perdón, pero a veces la parte más hipócrita de una relación es el noviazgo, porque damos una cara que no somos, por querer quedar bien con la persona. Y no es malo querer quedar bien con alguien, pero dejas de ser tú, y cuando dejas de ser tú, estás en problemas. Está muy serio, hermano. Por eso de repente, es que antes no era así, yo no sé qué le pasó. No, siempre fue así. Lo que pasa que ya se cansó de fingir lo que no era. Si estamos aquí, como que no les gustó mucho, ¿verdad? Pero en cambio vean lo que salió de Jesús. Mateo 26, versículos del 37 al 39. Y ahí estamos continuando con la historia, Y él oró así. Entonces Jesús llegó con ellos a su lugar, que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Y a qué? Y ya vimos que parte de angustiarse es miedo. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, cuando él se encontraba bajo esa gran presión, a pesar de que tenía miedo, a pesar de que se sentía muy afligido, dice ahí, hasta la muerte, nunca fue egoísta. Él pensó siempre en hacer la voluntad del Padre, aunque eso lo iba a llevar a entregar su vida en la cruz. O sea, el amor por su Padre y hacer su voluntad era más que el amor que él podía tener por sí mismo. Le decía, el miedo, hermano, abre una puerta tan grande al miedo. El ser egoístas, el ser orgulloso. Una persona orgullosa es solo aquella que no reconoce que necesita la ayuda de alguien más. Alguien que cree que todo lo puede hacer solo. Alguien que cree que no necesita de nadie.
Se lo digo porque yo era así. Pero hoy me doy cuenta, primero, que necesito de Dios. Segunda, que los necesito a ustedes. Porque lo que ustedes tienen, yo no lo tengo. Y lo que yo tengo, ustedes no lo tienen. Pero si lo juntamos, lo que hablábamos ayer, si empezamos a juntar nuestros talentos, imagínense lo que Dios va a hacer. El problema es que no todos, a veces les decía el miedo, mis prioridades. Aquí Jesús hizo a un lado todo. Hizo a un lado el orgullo, hizo a un lado todo para cumplir con la voluntad del Padre. Porque Jesús dijo: yo amo al Padre, entonces lo voy a hacer como Él me lo pidió. Es una declaración tremenda. Y vemos el corazón centrado en la voluntad de Dios. Es aquí donde yo necesito que empieces a darte cuenta. ¿Quieres erradicar esos miedos? Céntrate en la voluntad de Dios. Lo que te decía hace rato que veníamos a abrir. Hija, ve a Dios, ve a Cristo. No veas ni a Irving, ni a tu hermana, ni a mí, ni a nadie. Tú aquí vienes a ver a Dios, a buscar de Él. Y si tu corazón se centra ahí, te aseguro, tú misma hoy vas a experimentar algo bien diferente. Porque hoy vamos a hacer esa oración de fe para que invites a Jesús a entrar a tu corazón. Tu hermana lo hizo hace tiempo, hace 1 año, 2, y después de eso hay que bautizarse en el tiempo que Dios ponga. Pero que lo hagamos todo con un gran entendimiento. Porque vemos que aquí en Jesús no había ni siquiera un gramo de egoísmo. Nunca, jamás. En todo su caminar siempre estuvo dispuesto a desprenderse, a dar. Se daba el tiempo de atender a las personas, de orar por ellos. Incluso cuando sus discípulos dijeron: no, Señor, córrelo, son un buen día, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ni para nosotros, menos para toda esa multitud. No, estuvieron todo el día, ¿cómo los voy a correr? Acuéstenlos en grupos de 50 y a ver, mientras quieren traer algo, hay 2 peces, 5 panes. Usted conoce la historia. Vemos que Jesús nunca mostró un gramo de egoísmo, jamás. Si no escucha Lucas 22:45, pero no pierda Mateo. Se fue a orar y dice que cuando se levantó de orar fue a los discípulos que había dejado ahí y los halló ¿qué? ¿Los halló qué? Dormidos. ¿Pero a causa de qué? Los halló dormidos. Pero había una razón, había una tristeza en ellos. Pero quiero que vayamos a la palabra dormir. ¿Sí te la dije? Quiero que preste atención. La palabra durmiendo, de la palabra del griego es duerme, sueño, dormirse. ¿Qué dice la última? Dígalo fuerte. O sea, cuando está hablando de aquí, de dormir, ya estaban muertos espiritualmente. Pero a causa de la tristeza, no des lugar a la tristeza. Elías, ese gran profeta de Dios que hizo llover fuego del cielo y que devoró a más de 400 profetas de Baal, cuando llegó la noticia a Jezabel, lo amenazó de muerte. Y este dijo, por miedo, se fue. Y dice la Biblia
que cuando llegó a ese lugar tuvo miedo y se metió en una cueva y ahí se quedó, porque dice que entró en una gran depresión. Ponle Primera de Reyes capítulo 19 versículo del 1 al 3, vamos a ver ahí la amenaza. Una gran tristeza. Dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Escucha, fue a Beerseba de Judá. Pero dice que tuvo miedo. Eso lo llevó a huir. Pero cuando llegó a ese lugar, dice que entró en una gran depresión, una gran tristeza. Escucha, el miedo te lleva a deprimirte. El miedo, y usted sabe que hasta determinada depresión hay gente que quiere quitarse la vida. Por eso es importante erradicarlo, sacarlo de nuestro corazón. El miedo, hermano, es un arma tan vieja, pero que el enemigo usa porque sigue funcionando. Entonces cuando Jesús regrese y los haya durmiendo, estaban más preocupados por ellos mismos que por la voluntad del Padre, porque estaban comprometidos con ellos, porque ni con Jesús ni mucho menos con el Padre. Por eso, amada iglesia, hoy tienes que erradicar ese miedo de tu corazón, porque entra tristeza, entra depresión. Y a mí hay una palabra que desde que era niño, hija, yo ahora lo entiendo, pero es una palabra, una promesa tan grande en Dios, que quiero que la guardes en tu corazón. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, el Señor, Él nunca te va a dejar, nunca jamás. Él siempre estará. Yo le he dicho a Sara, yo no te voy a prometer que voy a estar contigo siempre, porque eso es una mentira. Yo voy a estar mientras Dios me permita vivir, pero va a llegar un día que no voy a estar ya, hija. Por eso tienes que aprender a hacer las cosas, porque no toda la vida uno va a estar, aunque uno quisiera. Pero cuando yo entendí eso, que aunque mi padre, mi madre me abandonaran, Él me iba a recoger, iba a ser mi Padre, mi Dios, mi Señor, mi Salvador y mi todo, empiezas a vivir de una manera diferente. Pero los discípulos durmieron porque tenían tristeza en su corazón. Había miedo, había tristeza. Y Jesús casi diciendo, ahora que estamos en presión porque estaban en el Getsemaní, no pudieron ni orar una hora conmigo. Hermanos, hay que erradicar el miedo que nos está causando tanto daño, pero si ya se dio cuenta, es por el egoísmo, por pensar sobre nosotros mismos. ¿Y cómo
un hombre como Pedro que se aventuró tantas cosas con Jesús, a caminar, a hacer la declaración de fe, le tuvo miedo a una simple sirvienta, al decir, tú eres uno de ellos. Porque él ya estaba lleno de miedo, de pánico por lo que estaba pasando. Quiero ir terminando con esto. ¿Dónde está hoy el Pedro que dijo, si me es necesario muero contigo, Señor? ¿Cuál fue su motivación? Porque Pedro amaba más su propia vida antes que la de Jesús en ese momento. Esto nos enseña, hermano, que tenemos que amar a Dios primero por sobre todas las cosas. Y como se los dije al principio, no estar fuera, sino estar cerca de Él. Porque el egoísmo es la raíz del miedo en la vida de las personas. Tu mamá y tu abuela te aman un buen, hija, y te lo han demostrado. Y sé que tú también las amas, pero hay cosas que no sabemos cómo manejarlas, pero vas a aprender y todo va a estar bien. Y no solo son palabras, todo va a estar bien y vamos a estar bien. Por eso, hijo, tienes que cuidar a tu abuelita. Cuídala y atesórala, porque en ella encontraste lo que no tenías. Por eso es importante valorar, dejar de ser egoístas. Tenemos que ver más allá lo que hacen las demás personas por mí, porque hasta una llamada de atención es por amor. Dios al que ama disciplina, dice la Escritura, ¿verdad? Y a veces con vara. Y yo pregunto, ¿usted cree que al Padre no le duele? Claro que sí, pero Él sabe que es necesario, porque Él que nos conoce perfectamente, Él dice, solo así va a entender lo que está haciendo mal, porque Él se duele en su corazón. Por eso, amada iglesia, erradiquemos el egoísmo de nuestro corazón para que no haya lugar para el miedo. Y te vas a dar cuenta cómo vas a caminar de una manera diferente si tú lo crees hoy y lo empiezas a declarar. Porque esta es la palabra que quiero que la subrayes en tu Biblia y que nunca se te olvide, aunque sé que tal vez ya las has leído. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 17 al 18. En esto se perfecciona el amor en nosotros. O sea, el amor ya está, ahora necesita ser perfeccionado para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, que tengas la seguridad de lo que viene y que eso no te dé miedo. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Cuando tú y yo permitimos, pues el amor ya está, porque cuando tú recibes a Jesús, ya está la semilla de fe y del amor en tu corazón. Pero ahora ese amor se tiene que perfeccionar. Y cuando este amor se perfecciona, empieza a echar afuera todo el miedo, todo el temor, todo el egoísmo, todas esas inseguridades, porque ahora no importa lo que venga. Mira, tú ya estás preparado por si Cristo viene hoy. Puedes decir hoy, si viene Cristo, yo me voy.
Porque si no estoy seguro, tienes hoy la oportunidad de caminar como Cristo quiere que tú camines. Porque el reto, hermano, sabemos que Cristo va a regresar un día, porque lo prometió, y sabemos que va a pasar. ¿Cuándo? La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí hay señales, de las cuales hoy somos testigos. Cuando yo les hablé de la línea del tiempo, mucho antes de que viniera la pandemia, cuando yo les dije, muchos piensan que todavía no se abre ningún sello, cuando en realidad ya se abrieron los primeros 4 sellos del Apocalipsis, y uno de ellos es el caballo amarillo, que no solo, eso tiene un significado profundo, porque tiene que ver con las enfermedades, y usted sabe lo que atacó hace algunos años al mundo, pero también tiene que ver con un tipo de raza de hombres, y el amarillo representa a los orientales. Y para nada es un secreto que hoy China es una de las principales potencias, si no la primera ya, en el poder económico. De hecho, China se ha convertido en la fábrica del mundo. Literal, ¿qué le podemos vender a los chinos? Pues ya lo hacen todo. Entonces, hermanos, cuando tú sabes que los juicios están llegando, tú no puedes tener miedo. Si Cristo, tú sabes que va a venir, al contrario, hermano, debe de haber gozo en nuestro corazón, incluso me atrevo a decir, hasta cierto dolor, porque en mis oraciones siempre habían estado ustedes. No han dejado de estar en mis oraciones, porque el dolor que yo podía tener en mi corazón es que se perdieran mis hijos, tanto naturales como espirituales. Entonces en mis oraciones está que nadie se pierda, Señor, que te conozcan a ti, que se esfuercen, que podamos. Y hoy, después de un tiempo, cuando menos uno se lo imagina, Dios te sorprende. Y yo sí quiero dar testimonio, hoy mis hijas están aquí, las 3. Y eso habla de la fidelidad de Dios. No es porque yo sea mejor que tú, no, es la fidelidad de Dios. Y yo te digo, prepárate, porque si Dios lo está haciendo conmigo, viene contigo también. Tus hijos van a estar, tu hijo no se va a perder. ¿Dónde está Anita? Bueno, por tu hermana. Tus hijas van a estar, tus hijos, Rubí, Juanita, tus hijos, tus nietos. Sofi, pues qué te digo, hija, pues ya están aquí los dos. Es una bendición. ¿Lo podemos creer? Podemos creer que mis hijos van a estar. Tus hijos, Miguel, no importa, por algo pasó. Dios los va a guardar ahí donde están. Dios tiene un plan, un propósito, pero tienes que creerlo desde hoy. También, Arturo, tus hijos, porque Dios es fiel, hermano, tus hijos, ahora tu nieto, ¿verdad? También, hijo, es una promesa que Dios nos ha dado. Cata, pudimos ver hace 8 días a tu hija Mónica, y para mí fue una sorpresa que estuviera aquí. Y si por lo menos dice que cada 15 por el tema de trabajo, gloria a Dios. Entonces empezamos a ver lo que Dios quiere hacer. Pero tú tienes que prepararte, saca tu egoísmo, entrégate a Él. Y de verdad te lo digo por convicción, porque lo he visto. Cuando tú lo haces, que el mundo ruede, hermano, que digan lo que digan, tú sabes quién eres y lo que vales para Dios. Porque la raíz del miedo es el amor al yo, el egoísmo. El perfecto amor, hermano, en el perfecto amor ya no hay temor. En el perfecto amor ya no existe el temor. Porque el egoísmo abre la puerta al mundo, al miedo. Por eso ya no puedes centrarte en ti.
Mira a tu alrededor. Algo que muchos jóvenes no se han dado cuenta, y solo se los quiero dejar ahí para que lo reflexionen. Hoy día la tecnología ha hecho que nuestros jóvenes se vuelvan insensibles, porque dejan de ver todo el mundo real que les rodea. No digo que no usen la tecnología, es parte de lo que hoy vivimos, pero que no se centren en eso, porque eso te aleja de la verdadera realidad. Porque si no empezamos a decir, ¿qué será de mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me sucederá? Pobre de mí. O sea, todo centrado en lo que te rodea, las personas que te aman. Porque sin duda cuando tú amas a alguien, te duele cuando lo ves mal. Ahí está el caso de la tía Malena, ¿no? La amamos y pues duele ver la situación en la que se encuentra hoy, pero creemos que no va a ser el futuro, sino va a haber, viene algo mejor. Entonces, la verdadera vida, hermano, está escondida en Cristo, que solo refugiándote ahí estás seguro. Nos ha pasado. Yo cuando me refugio ahí y me siento seguro, sé que nadie me puede apartar ni arrancar de su mano, porque has aprendido a esconderte en Cristo, que Él te guarda. Por eso Pablo decía esto a la iglesia de Colosa, en Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Mira dónde tienes que poner la mirada. ¿Poner la mirada en dónde? En las cosas no en las de la tierra. Lo de aquí es pasajero, hermano. Nuestra mirada tiene que estar puesta arriba. ¿Qué dice el versículo siguiente? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando dice que morimos a ese viejo hombre, a lo que hacíamos antes, y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces el diseño de Dios es, ya dígale que tiene a un lado, no te preocupes de tu vida, dígale, porque ya no es nuestra, le pertenece a Él. Esto rompe muchas cosas porque nos han enseñado que es mi vida y yo con mi vida puedo hacer. No, ya no es tu vida, le pertenece a Él. ¿Se la vas a entregar a Él? ¿Se la quieres entregar a Él? Es la mejor decisión de tu vida, hija. Créeme, la mejor. Entonces, el miedo se va a ir de tu vida. Entrégate completamente a Dios. Entrégate. Cuerpo, alma, espíritu, entrégate. Entrégate. Y es la mejor decisión de tu vida. Porque Pedro experimentó esa libertad cuando Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? Se lo preguntó 3 veces, porque él lo negó 3 veces. Entonces, Dios necesitaba sanar en Pedro esas 3 veces que lo negó. Y una vez que lo hizo, ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, podía compartir la palabra sin miedo de nada. Porque no olvidemos que ellos vivían un tiempo muy peligroso, donde eran perseguidos por Roma. De hecho, hasta hay una película por ahí, ¿no?, de un soldado, un centurión, que empieza a buscar el cuerpo de Jesús y empieza a buscar a los apóstoles. A ver si me acuerdo del nombre y luego se los paso. Pero está muy buena la película.
Porque este centurión termina encontrando a Jesús y termina entregándole su corazón y su vida a Jesús, porque se dio cuenta que era real. Entonces, amada iglesia, ¿quieres erradicar el miedo? Deja de ser egoísta y entrégale todo tu corazón a Dios, toda tu vida, y verás que venga lo que venga a tu vida, tú estarás tranquilo porque sabes que has confiado en Él. Dios te quiere llenar de su poder. Y lo hizo con Pedro, y Pedro empezó a caminar diferente. Porque ¿cuántos enfermos no sanó Pedro? ¿Cuántos milagros Dios no hizo a través de Pedro? Y sin duda un gran líder que llevó a los demás apóstoles, porque él era el principal apóstol. No era el mejor, pero siempre dentro de ellos tenía que haber un líder, y Pedro era un líder. Pero vaya que vivió situaciones. Entonces, amada iglesia, cuando una vez estuvo Pedro y Juan ante el concilio de los fariseos, no tenían a nadie a quien impresionar, pero el amor por el Señor era lo que los impulsaba, no el amor por él mismo, sino el amor a Dios. Los impulsaba a hacer lo que hacían, a predicar, a enseñar, a orar, a sanar enfermos, lo mismo que Jesús les enseñó. Ellos lo estaban haciendo ahora, pero sin miedo a nada. Si había una iglesia poderosa, sin duda la primitiva, porque no le tenían miedo al imperio de Roma. Hoy Dios necesita una iglesia que no tenga miedo a hablar de su palabra, a orar por los enfermos, a tomar las calles, a orar por nuestras autoridades, como ayer me tocó orar por ellas. Y que tal vez, como pasó con los ninivitas, Dios a través de una oración puede tocar el corazón de nuestras autoridades y volverse a Él. Yo me imagínese México entregado a Dios, si es una nación rica en todos los sentidos. No, hermano, sería algo precioso, pero creo que mis ojos no van a ver eso. Pero lo que sí sé es que yo tengo que poner la parte que a mí me toca, empezar a marcar la diferencia aquí. Entonces yo te invito hoy a que saques de tu corazón todo miedo y todo temor, pero sobre todo el egoísmo que lo causa, y que tu corazón y todo tu ser se centren en las cosas de arriba, o sea, en Dios. Céntrate en Dios y tú verás. Porque cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios, los miedos se van a desvanecer, porque ya no hay egoísmo. Y levante su mano derecha y repita conmigo: Dios puede comenzar a obrar de una manera poderosa en mi vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Denle palmas al Señor. Vemos un Pedro transformado. Vemos un Saulo siendo transformado en un Pablo. Así es el poder de Dios. Porque Saulo era vanidoso, no enseñaba sus credenciales. Yo soy, y yo fui instruido por Gamaliel, y aquí está, y mira. Pero cuando fue confrontado, se murió su yo. Y ahora Cristo vivía en él. Entonces yo te invito hoy, amada iglesia, a que reflexionemos.
a que reflexionemos hoy en esta palabra.